casa y poder, Señor, compartir estos momentos lindos de alabanza, estos momentos de comunión, de alegrarnos, el vernos otra vez. Y aunque son solo un par de horas o algo más, quisiéramos aprovecharlo y que en este tiempo te pido que puedas hablarnos a nuestros corazones y puedas iluminar nuestro entendimiento y animarnos para seguir en esta batalla. Con toda gratitud, Señor, esperamos oír la voz tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en Segunda de Timoteo, la última carta que escribe el apóstol Pablo. En el capítulo 1. Vamos a compartir la Biblia si es que alguien no la ha traído. En Segunda de Timoteo encontramos las últimas palabras dirigidas del apóstol Pablo a uno de sus más queridos discípulos, a quien él adoptaría como hijo espiritual. En el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, verso 3 en adelante. En el nombre de Jesús leo, ¿dicen amén? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Hasta ahí la lectura de su palabra. Pueden recibir su asiento, por favor. Están aquí conmigo, ¿cierto? Venía compartiendo con mi esposa e hija y le hice una pregunta. No es capciosa, pero entre los amores que se expresan entre los seres humanos, hay uno que no tiene comparación, y es el amor de una madre. Podrá ser el maldito del pueblo, el asesino, el ladrón y todo lo malhechor que pueda hacer alguien, pero con cierta normalidad, la única persona que no se olvida de él y puede ir a una cárcel es la mamá. Los hombres, los padres, tenemos otra naturaleza. Precisamente yo he ido a esos recintos carcelarios y entre todo lo que me enseñaban los mismos reos y amigos o carretas del que yo iba a visitar al sobrino de un pastor amigo que había caído en la desgracia de infringir la ley. Y me decían que lo más sagrado para alguien que está ahí, y esos eran los códigos antiguos, sé que esos van cambiando, y ese era el respeto que se tenía que tener por la madre y por el pan del reo. Tú no puedes tocar
ni a la mamá, ni al pan. No sé si eso se respeta todavía, pero el amor de una madre trasciende a la irracionalidad. No es algo que se planea. Estoy hablando de las madres normales, por favor. ¿Ah? No estoy hablando de la mamá de Nerón. Nerón mató a su madre, ¿sabían ustedes? Espero que no le ponga a uno de sus hijos Nerón. ¿No? ¿Conoce algún Nerón González, algún Nerón Poblete? Ninguno, no. Pero el amor de una madre es tan irracional y con el tiempo yo me dije a mí mismo, ¿cómo es que no piensan cuando se expresa el amor? Era yo un niño y estábamos bañándonos. Yo era el más pequeño, a los 7 años me acuerdo, que aprendí a nadar. Y era el único niño que me metía a las partes hondas, donde los tapaban. Todos los otros niños de mi edad estaban ahí hasta la cintura, tirándose agua, tirando piedras. No, yo me metía para adentro, porque había aprendido a nadar junto a mis mayores. Y un día convencimos a mi mamá de que fuera también a ese lugar, que eran unas vertientes muy, muy ricas, habían totoras, eran muy naturales. Estoy hablando de Lo Prado, abajo al fondo, al lado del aeropuerto Pudahuel, cuando todavía ni existía el aeropuerto Pudahuel. Y en un momento yo me fui a hacer algo que la naturaleza llama, y de pronto empiezo a escuchar gritos, llamándome, y bueno, al ratito después yo salgo y veo que mi mamá se está metiendo al agua gritando mi nombre. Y todos los otros tirándose al agua, buscándome, que yo estaba metido abajo, que me había ahogado, no sé, pero yo cuando sí, con la cara de niño inocente, ¿sí? ¿Qué? Mi madre iba hasta casi más arriba del pecho y mi mamá no había nadado ni adentro de un tambor. No tiene idea nunca. Pero ella se estaba lanzando a buscar a su hijo en la profundidad de esa agua. Y ahí me dije, ¿cómo tan cariñosa, tan amorosa puede ser una madre? Tan irracional es el amor de una madre. Y bueno, con los años pude sentir el afecto de esa mujer. Y en esta mañana yo voy a ser lo más breve, conciso y sucinto que pueda para hablar de lo que Pablo habla y reconoce en este muchacho que vendría a ser el obispo pastor de Éfeso. Éfeso era la capital o la ciudad más prominente del Asia Menor. Ahí se encontraba precisamente la estatua, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la estatua a Artemisa o Diana de los Efesios, al cual miles y miles de personas acudían en Éfeso, y de ahí viene la carta a los Efesios, es donde Pablo algún día dejaría para consolidar, bendecir la iglesia a un muchacho llamado Timoteo. A Timoteo lo conoció en uno de esos viajes, su segundo viaje. En ese segundo viaje lo apedrearon en Listra, cuando Dios hizo un milagro a través de las manos de él y se levantó un paralítico. Los hombres que estaban ahí al ver aquel milagro, los trataron como dioses, le traían ofrendas. Pablo dijo, no hagan eso, el que lo ha hecho es Jesucristo. Y rechazó ya la adoración que le estaban dando, comparándolo con Júpiter, etcétera, Mercurio y todos los dioses antiguos de la cultura griega. Y como rechazó eso, se enojaron y lo apedrearon hasta dejarlo para ellos muerto. Y lo fueron a tirar fuera de la ciudad. En la ciudad estaba la basura, estaban todos los desechos humanos. Pero
Pablito es como esos monitos animados que se caen como el coyote ese, se da tremendos porrazos, se queda hecho una porquería. Pablito se levantó, se sacudió, entró de nuevo y siguió predicando. No lo podían tener, era un monito porfiado. Es decir, nosotros nos vamos cuando Dios dice, amén, no cuando los hombres quieran hacerlo. El tema es que en ese viaje conoció a un muchacho llamado Timoteo. Y este Timoteo lo reconoce en su última carta como el resultado de la fe de una abuela, la fe de una madre y la fe de lo que él tenía. Valgan estas palabras, Dios es un Dios de generaciones. Los cambios que hay en la sociedad se deben a que alguien educó, enseñó. Ya sabemos que lo que era este continente americano, sudamericano, centroamericano, de mucha superstición. La cultura estaba por supuesto, en el mundo europeo. Estaban los imperios conquistando tierras desconocidas, el imperio británico, portugués, el francés y por supuesto el español, y cada uno de ellos llevaba su cultura. Y bueno, lo que hacían era civilizar a los llamados nativos o indígenas autóctonos, y con ello transmitían generacionalmente su enseñanza. La importancia que tuvo la conquista española es que le enseñaron a leer a los nativos. Cuando aparece la iluminación de la lectura, aparece la inteligencia, aparece el conocimiento y se eleva el nivel. No olviden que las supersticiones eran el pan de cada día. Aún en mis días de infancia, Dios mío, cuando nos juntábamos en la esquina a contar chistes, luego pasaban a contar historias y terminábamos hablando de los tuetué, de la calchona, de la llorona, del buque de allá ese que se perdió allá y que aparece, del fantasma aquí, y todos los cuentos de lo que cuenta el viento. No sé si alguien lo leyó, escuchó a La Tercera Oreja de Poncho Merlet, y todos los cuentos, al final terminábamos todos asustados yéndonos a acostar, que no se apareciera un tuetué, y todas esas productos de la ignorancia. Y se transmiten, pero la educación, la visión, la cosmovisión y la cultura es un vehículo mediante el cual alumbramos. Y qué lamentable es que algunos padres se distancien y se divorcien de la responsabilidad que tienen de preparar a sus hijos para la próxima generación. No someterlos para que obligatoriamente tengan que ser lo que nosotros queremos. Hay muchos padres frustrados que buscan en sus hijos satisfacer todas sus frustraciones históricas y tratan de que sus hijos vivan la vida que ellos no pudieron vivir. No, ellos son distintos a nosotros. Gracias a Dios que no tengo ningún clon de mis hijos. No me soporto ni yo, imagínense. El tema es que si el Dios de las generaciones se pasa por alto, va a ocurrir lo que pasó en los tiempos después de la conquista de Canaán. Tomaron la tierra prometida, salieron de Egipto con mano fuerte y poderosa, con 10 señales, atravesaron un desierto, 40 años, cruzaron el Jordán, tomaron la tierra prometida, respaldados por Dios, milagros de Dios, presencia de Dios. Pero murió el líder, el sucesor de Moisés, llamado Josué. Y termina el libro diciendo, y se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Lo repito, se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. ¿Cómo estamos hoy en día? Hice un estudio periodístico hace años atrás y escribí un artículo de como 12 páginas. Operación Desalojo se llama. Está en internet. Y ahí vemos cómo es que en ese tiempo el 78% de los parlamentarios en Chile obedecía a una clase de fe.
Había solamente alrededor del 18% de ateos, los demás que no profesaban ninguna, no eran contrarios, pero el 78% profesaba o el protestantismo o el catolicismo o alguna forma de fe, adventismo, etc. Y la paradoja es que las leyes que se estaban firmando eran todas anticristianas. Como hasta el día de hoy, el aborto, la ley esta que permite la relación homoparental, y etcétera. Empezaron a meter muchas indicaciones, reglamentos y leyes que no obedecían al trasfondo de aquellos que decían creer en Dios. Dios mío, tenemos un parlamento que hace de 10, 8 creen en Dios, pero ¿de dónde salen estas leyes? Que van contra lo que Dios dice. Y ahí está la razón, es que son políticos. Y lo peor que ha podido nacer en esta tierra es la política, y aun cuando es el arte de gobernar, todos sabemos que no es así. ¿Cómo es que llegamos a esto? Que universidades enteras, el mínimo de los creyentes no bordean más del 10%. Los muchachos que creen en Dios, el 90%, el 80% están en el agnosticismo o en alguna otra de esas prácticas hindúes, religiosas, antiguas y todo el devenir que hay. Yo admiro a las personas que están en la universidad y todavía se pueden atrever a decir que existe Dios. Mi hija sufrió mucho eso, pero gracias a Dios encontró a algunos muchachos que estaban formando ese grupo de estudiantes cristianos. ¿Cómo se llaman esos estudiantes cristianos? GBU. Y se reunían de diferentes carreras, un día en la semana se ponían a orar, a compartir de diferentes denominaciones, pero ya había algo en contrapeso. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo es que un hijo de padres creyentes hoy en día es un ateo? Prepárate. Pues no estamos preparados para la sorpresa que pueda darnos la vida. Tenemos lamentablemente ciertas, digamos, estadísticas de que muchos de los que están detrás de una reja, el 80% tienen raíces cristianas, evangélicas. Lo mínimo que puede hacer alguien ahí es que mi papá me llevaba a misa, me dice la primera comunión, dice la confirmación, etcétera. Es decir, la fe que ellos recibieron fue una fe que no sirvió para mantenerse firmes en la vida. Y vamos a ir hablando de la fe no fingida, una fe artificial, una fe superficial. Y de esa es la que yo quiero meterme. Timoteo tiene una madre que se llama Eunice. Y esa palabrita significa victoria. Una buena victoria. Es la madre de este niño o muchacho o joven que es judía, pero está casada con un griego. De hecho, la palabra Timoteo viene del griego, que significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Pero la base de Timoteo, que directamente viene de su madre, la tiene en su abuela, Loida, que significa mejor o agradable, la mejor. Cuando empezamos a ver el trasfondo de este muchacho, en el cual Pablo dice, estoy seguro que esa fe no fingida habita en ti, tiene una razón generacional. Viene de una abuela, de una madre, para ser depositaria ahora en el corazón de este muchacho. La Biblia no nos relata quién era su padre, cómo se llamaba. Lo sabemos que si fue un padre ausente, uno que solo engendró y se fue, o a lo mejor ya a la hora de escribir
o a abrazar la fe cristiana, este hombre ya había muerto. No sabemos del papá de Timoteo. Lo que sí sabemos es que era griego. Wow. Habían dos connotaciones que se pueden considerar importantes. Ser griego en el Imperio Romano era ser ciudadano de categoría. Cuando uno estudia la historia, y muchos no la han repasado, el Imperio Romano, que es el más grande de todos los tiempos, en Roma, el 80% de los habitantes eran esclavos. 10 personas en el mercado, 8 eran esclavos. Y no con cadenas, algunos estaban agarrados a los remos, que eran los superretes, los otros eran ecónomos y toda la clase de esclavos que había, que se vendían y se enrazaban en el mercado. Habían otros muy bien vestidos, que eran asesores, que eran administradores del fondo, de la casa, de sus patrones, pero eran esclavos, no tenían la ciudadanía romana. Y ser un griego equivalía a estar en la parte respetable, tenían derecho a voz, voto, participación ciudadana. Pero por una parte Timoteo tenía esa gracia, su padre era griego. Pero frente a la fe judía, era un gentil que no tenía acceso ni derecho al pacto, al eterno pacto que Dios había hecho con un pueblo llamado Israel y específicamente ahora denominado los judíos. Su madre era judía, su abuela era judía. ¿En qué momento abrazaron la fe en Cristo? No lo sabemos. ¿En qué momento este muchacho se consolida en lo que es la fe cristiana? Tanto así que Pablo, cuando lo conoce, el testimonio que tiene Timoteo en la ciudad es tremendo. Todos lo elogian, todos hablan de un muchacho sano, que es involucrado, amante de Dios, interesado, como lo dice su nombre, uno que está inclinado y que siente un amor o una adoración a Dios, un Timoteo, alguien que reverencia, alguien que honra a Dios, esa es la palabra. Así que Timoteo es el resultado de. Oh Dios, a veces me gustaría tener los 5 minutos que tuvo un autor o un guionista para hacer una película en que se le daban, no sé, 1 hora o 2 días de jugar a ser Dios. ¿Cómo me gustaría tener el poder de influenciar y determinar, de impedir, etcétera? ¿Cómo me gustaría de ir más allá de la influencia? Como algunos anhelan el poder para controlar. ¿Cómo me gustaría que Dios me controlara más a mí? Que Dios tuviera un poquito más de control sobre mi voluntad. Que no todo lo que piense pueda ser llevado a cabo. Y Dios en su soberanía no está ausente. Él impide todas las cosas. Amén. El diablo no me puede matar a mí. Aunque tenga muchas ganas, no me puede matar. Pero sí puede influenciarme para yo tomar una decisión y alejarme de Dios, como lo hizo Demas. Amando este mundo, abandonó a Pablo, lo desamparó. ¿Cómo hacerlo para que nuestros hijos permanezcan en la fe? Lo primero es hacernos cargo de una fe auténtica. No una fe que solamente aparece en los terremotos. Una fe que aparece en las necesidades, en las enfermedades, en la oposición, en la dificultad. Una fe es una relación que te lleva a mantenerte en contacto con el que es fuente de todo bien, de toda protección y de toda bendición, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estar conectados con Dios solamente puede ser a través de la fe, pero una fe auténtica. ¿Cuál es el objetivo de esa fe? ¿Cuál fue el objetivo de esa abuela? Esa fe que sea no fingida. De ahí me paro un momento, pues.
Lamentablemente, usted y yo estamos claros de que ha habido mucha fe fingida, mucha manipulación aún desde los púlpitos o altares para mover la culebra y sacarle el billete a la gente con mensajes emocionales, otros creando un templo como una especie de teatro, con luces, con efectos, con humo, con ambientes creados, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que menos ha habido es una fe auténtica, sino una manipulación sobre sentimientos, emociones y sensaciones, las tres habilidades que tiene el alma. Nos mueven sentimientos, nos mueven las emociones y experimentamos algo, sensación. Hay gente que va a la iglesia para sentir y experimentar algo, pero no cambian. No cambian. La presencia de Dios es reconfortante, te da reposo, la debemos cultivar. Digan amén. Yo soy un hombre que le gusta alabar a Dios y adorar a Dios y que Dios se haga presente, por lo menos aquí adentro de mi corazón. Y no tiene que ver con quién cante, cómo está la música, si es lindo el templo, no. Vea la presencia de Dios que cayó en una cárcel en Filipo. Cuando dos hombres apaleados cantaron a Dios, Dios no pudo estar ausente, echó una mirada y ese lugar tembló. Se rompieron las cadenas, se abrieron todas las puertas. Cuando hay una presencia de Dios, Dios se hace presente. Con liberación. Pero tiene que haber un cambio. Y ahí aparece la fe. Lamentablemente la fe a veces es dirigida a objetos o personas o denominaciones o ministerios. ¡Wow! ¿Cómo salió esa fe tan grande cuando llegó Benny Hinn al Hotel Hyatt, donde yo estaba? Estábamos en una feria internacional del libro, Expolit. No sé cómo salieron de los hospitales, pero afuera lleno de ambulancias con gente sacándolos en silla de ruedas, en camillas, porque Benny Hinn estaba en ese lugar. Y yo con el pastor Eduardo mirando, viendo eso, peleando. Los guardias tuvieron que cerrar y hubo forcejeo, hubieron golpes y hubo insultos, porque la fe puesta en el ministerio de alguien era la que hacía milagros. ¿Sabe? El único objeto de nuestra fe es Dios. Yo no creo en las promesas de Dios. Miren, yo no creo en las promesas de Dios. Yo creo en el Dios de las promesas. Yo no creo en los milagros de Dios. Yo creo en el Dios de los milagros. La fe no descansa en lo que Dios hace. La fe descansa en lo que Dios es. Y mientras tú no lo conozcas, vas a andar siempre por la fe procurando trabajo, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. La fe no fingida. Estábamos jugando al Paquito Ladrón, año 67. Y de pronto escuchamos que se había caído el espíritu en el local de una iglesia pentecostal en la esquina. Nosotros no íbamos allá. Mi mamá nos llevaba a una iglesia bautista. No sé por qué no le gustaban esas cosas. Pero cada vez que caía el espíritu y empezaba a sonar el acordeón, las mandolinas, algo pasaba, algo muy bonito. Yo no lo juzgo. Pero lo que más nos llamaba la atención era un señor, un caballero, que con su traje y era rubiecito y tenía un mechón bien largo así. Que me imagino que en la mañana se echaba gomina y esa gomina que era, ya sabes, de membrillo, esa. Y danzaba. Y se daba unas vueltas y la verdad que era impresionante. Y todos, y al final como que casi todos los que estaban danzando le hacían la rueda. Hasta que nosotros nos mirábamos asombrados. Yo era un muchacho de 10 años y estaba mirando ahí, de pronto se le cae la cajetilla de cigarrillos Liberty. No sé si alguien conoció los Liberty. Los Hilton. Los Viceroy, los conoció sin filtro. Bueno, se le cayó el Liberty y cuando está danzando, lo que hace es agacharse, méteselo de nuevo y siguió danzando. Y yo dije a mí mismo, wow, no vengo más a ver a este caballero.
Porque mi papá fumaba baracoa, mi papá fumaba monas, pero no iba a la iglesia, pero entonces nunca más le creía su danza. Cuando la fe no es auténtica, daña la fe de los que te miran. Partiendo por los hijos. Si no es importante para ti, ¿por qué va a ser importante para tus hijos? Si tengo que reconocer algo de mi madre, es de alguna manera la transmisión, el ADN genético espiritual, y que tuvo un elemento número uno en mi vida y que me preservó, y es preservante, se llama el temor de Dios. Si no le enseñas a tus hijos el temor de Dios, el amor reverente, el respeto profundo, la inclinación al silencio frente a lo que no conocemos, entonces serás un bocaza, serás alguien que va por el mundo juzgando, criticando, sin límite alguno, sin cuerdas. Lo que había en Timoteo era el resultado de lo que la abuela le sembró a su madre. Y como que me siento identificado. Una vez a la semana o cada 2 semanas aparecía esa viejita llamada Luz Esther, trayendo sus bolsitos, chicharrones, patitas de pollo a veces, cochayuyo. Y mi madre la recibía y traía una Biblia ella, y con una lupa, después de tomar tecito, yo era el que iba a comprar el queso chanco, el cuarto queso chanco, cuando había para atenderla. Y mi madre le hablaba del Señor a mi mamá. Y de todas sus hijas e hijos, solo hubo 2 que abrieron su corazón, pero del que puedo hablar es del corazón de mi madre. Esa vieja todas las semanas, cada vez que iba, le hablaba, terminaba siempre leyéndole las historias. Les contaba lo que había escuchado en la iglesia. Por supuesto, leían siempre, toda vez que iba, antes de irse a orar, el Salmo 91, el Salmo 23, las historias de David, de José. Yo las escuchaba, pues estaba siempre atento porque me encantaba la cáscara del queso chanco, que no es como ahora que es plástico, antes era de otra cosa, no sé, pero yo me comía las cáscaras, yo se las peleaba. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Parece que le estoy hablando a los chilenos, ¿ok? Ahora no es puro plástico, es comerse una vela. No, antes la cáscara, y a veces la daba bien gruesecita a mi mamá porque sabía que ahí estaba el angelito. Pero yo, junto con atender, cuando salía el queso, estaba atento a sus historias. Llegó el momento en que empecé a entender un poco más, y lamentablemente ya cerca de los 13 años dejé de ir a la iglesia y me convertí en un buen futbolista. Pero con el fútbol llegó el cigarro y después llegó la marihuana. Y ya no fui más a la iglesia. Y aun cuando veía a mi mamá pasar con mis 2 hermanos menores a la iglesia, yo en la esquina la veía, y un día alguien me dijo: oye, tu mamá es canuta. Imagínense lo que le dije yo, pues el rosario que le dije a ese, lo agarré del cuello, le tiré las orejas, lo tiré contra el poste, quería matarlo. Mi mamá no es canuta, es evangélica, es cristiana. Perdone, compadre, nada de perdone. Pero no podía. Dentro de mí había un temor. Cuando pasaban los hermanos cantando el ven a él pecador, yo guardaba el cigarro y lo que estaba, había un respeto, porque había una siembra, había algo que no muere. Te voy a decir, cuando la semilla es auténtica, no muere. Aunque esté lejos, pase lo que pase, ese hijo y esa hija, cuando recibió una semilla inmortal del Evangelio, va a prevalecer, y en los momentos difíciles se va a hacer viva. Aunque sean los últimos 5 minutos de su existencia. No podemos perder la esperanza de seguir sembrando en el corazón de nuestros hijos, como lo hizo Loida Eunice en el corazón de Timoteo.
Yo, Ángel Gabriel Aranguis López, soy el resultado de la fe no fingida que habitó en mi madre y en mi abuela Luz Esther. Y ahora es el desafío nuestro. El desafío es seguir sembrando. Siempre van a haber oposición. El padre griego significaba una oposición interna. Mi padre me prefería en una cancha. Él no se perdía el día domingo estar en la galería viendo jugar a su hijo. Era el domingo en la mañana, donde estaban las escuelas dominicales. Yo estaba jugando fútbol. Siempre van a haber oposición. Mi padre me prefería en la cancha que en una iglesia. Significaba una oposición interna. A los 16 años, cuando cumplí, mi padre me prefería en una cancha. Él no se perdía el día domingo estar en la galería viendo jugar a su hijo. Era el domingo en la mañana, donde estaban las escuelas dominicales. Yo estaba jugando fútbol. Ahora usted puede fumar con permiso delante de su familia y sus hermanos. Y me encendió el cigarro. Me quería reconocer como si fuera hombre, como si fuera alguien. Ese era el perfil de un padre griego, un padre que se opone, un padre dentro de la familia, como muchos de los que hay aquí no tienen el apoyo y la colaboración del compañero, de la compañera, de los padres, etcétera. Pero gracias a Dios que la influencia de esa madre Eunice, de esa abuela Loida, no cejó. Mi mamá ya seguía orando. ¿Cuántas veces me tropecé con sus piernas en el living, llorando por sus hijos? Yo, entre toda la penumbra e incertidumbre, pasaba casi en el aire buscando mi camarote y más de alguna vez me tropecé. Y me daba bronca verla orar, llorar por sus hijos, clamarle a Dios. Oh, cuántas veces decía que mi madre muriera, porque era lo único que yo amaba en este mundo. Una vez que muera mi mamá, no tengo a nadie más que amar y que se mueran todos los demás. Porque lo único que me molestaba era el amor de mi madre. Su oración me molestaba. Pero una noche de junio de 1973 se alumbró mi vida cuando recibí a Cristo. Y a la primera que le dije fue a ella: mamá, he vuelto al Señor, he vuelto a Cristo. Y se pegó un aleluya y un gloria a Dios, que se levantaron todos mis hermanos, mi papá. Oh, gloria doy al Señor. ¿Me están oyendo? Le estoy hablando de un mensaje práctico, vívido. Y nunca más dejé al Señor. No he sido perfecto, pero la fe me ha acompañado. Hoy honro a esas mujeres que están lidiando con hijos rebeldes, con esposos que no las acompañan, con mujeres que han tenido que ser papá y mamá, proveedoras, cuidadoras, enseñadoras. Las honro y las bendigo. Pero ustedes tienen un rol muy, muy grande delante de Dios. Timoteo es el resultado de la fe de dos grandes mujeres. Me puse a estudiar y no voy a ni siquiera a leerlos. Las 17 grandes mujeres de la Biblia, partiendo por Eva. Luego Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, Débora, Rahab. Empezamos a buscar a Abigail, empezamos a buscar a todas esas grandes mujeres. Luego María, por supuesto, Dorcas. Aparece María de Betania, María Magdalena. Mire, se la estoy diciendo. Grandes mujeres que están en la historia, que son protagonistas. Tal vez no están en la primera portada, no son el centro de... Pero sin ellas, ningún hombre podría ser capaz de asumir la tarea primordial, que es criar, cuidar, proteger a una familia. Amén. ¿Hay alguien aquí que pueda decir gracias a Dios por la madre que tuve? ¿Por la madre que tengo? Timoteo no tan solo tenía una posición interna, también tenía una posición externa. Cuando acompañó a Pablo, los judíos dijeron: oye, pero este es hijo de un griego, no puede entrar acá, no puede venir acá. Pablo, cediendo, circuncidó a Timoteo. ¿Sabe? Y este es tema para otro.
Estamos ciertos y seguros que va a haber una persecución externa, y la hay. El mundo no nos quiere. El mundo os aborrecerá. Dicen amén. No va a ser fiesta porque tú hablas en lengua, porque tú te convertiste. No hacen fiesta. Perdieron un compinche, perdieron un aliado de sus fechorías, de sus males, de sus carretes, etcétera. Pero estoy seguro de que algún día reconocerán que lo que recibimos fue algo que viene de parte de Dios y que nos ha mantenido enfocados en dar frutos. A pesar de que nos critican y externamente, esa la tenemos siempre presente. La que más duele es la oposición interna. Cuando entre los hermanos nos perseguimos, cuando aparece la crítica, esa persecución sí que duele. Que el mundo todavía se ría de nosotros y que nos trate de ignorantes porque creemos en Dios, porque creemos en la verdad absoluta. Vaya usted a decirle a su profesor en la clase de psicología, Alondra, y dígale, yo creo en la verdad absoluta, y todos les van a decir, oh, pero qué tonta. Y no saben que ellos son los tontos. Eso siempre lo tendremos, pero cuando dentro de, y Jesús habló de que a veces los mayores enemigos serán los de su propia casa. ¿Cómo debemos cuidar la familia y el concepto que tenemos de ayuda íntima? Termino diciéndoles las características porque no voy a entrar en detalles. Las características de la fe. Una fe no fingida versus una fe fingida. Siempre se va a echar de menos. La fe no se practica ocasionalmente, la fe habita. Aquí dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Es decir, la habitación. La fe es donde hace casa. No es circunstancial. No es de acuerdo a mi fe en esos momentos voy a ver qué pasa. No, no es circunstancial. Es permanente. Habita. La fe habita. Un creyente es uno que cree siempre. Digan amén a eso. Un creyente es uno que cree siempre. En la mañana y en la tarde, con dinero o sin dinero. La fe trae reconocimiento. La fe te da un testimonio, tanto así que la iglesia hablaba de la fe de Timoteo como un muchacho que era tremendo, tanto así que atrajo la atención del gran apóstol Pablo, para después adoptarlo como hijo espiritual y dejarlo como obispo y pastor en la iglesia de los Efesios. La fe es obras. Obras son evidencias. Si bien no somos salvos por obras, sí somos salvos para obras. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Y por último, la fe se traspasa o se imita. Y ahí es donde tenemos que ser auténticos, racionales, amorosos para traspasar esa fe. ¿Cómo es que aguantó mi madre todas las pruebas que tuvo? Mi padre, después de 45 años de estar juntos con mi madre, toda la vida le dio guerra. Sabía que los domingos por la tarde mi madre iba a la iglesia y él se quedaba solo fumando, y como todos los otros esperan que su mujer también pueda disfrutar. No, mi mamá no perdonaba. No faltaba a los servicios. Pero quiero decirles que después de 45 años mi padre aceptó al Señor y le ministré salvación por medio de Jesucristo. Y sin bautizarse, sin predicar, ese hombre fue transformado. Y al tiempo después, poco tiempo después, una enfermedad fulminante se lo llevó. Y estoy seguro que hoy está en la presencia de Dios. Pero mi madre estuvo toda la vida lidiando. Y esa fe que ella tuvo en los momentos difíciles de oposición es la que me ha ayudado a mí en los momentos difíciles que he vivido.
en los momentos de escasez, en los momentos en que un hijo está hospitalizado y el médico te dice el diagnóstico. ¿Cómo está? Un muchachito de 6 años, 5 años. Bueno, si pasa esta noche o no lo pasa, eso lo sabe el viejito con chalas, me dijo. Y usted como pastor, que cree más en Dios que yo y cree en los milagros, va a depender de eso, pero esta noche no sabemos si pasa o no pasa. Y salir de ese hospital con ese diagnóstico, y ahí me aferré al Dios de mi infancia, al Dios que vi obrar milagrosamente por las manos de mi madre cuando nos ungía. Más allá de todos esos remedios caseros, nunca faltaban sus manos para ungirnos. Y más de alguna vez sentí el toque de Dios a través de sus manos. Yo no me iba a ir a casa con ese diagnóstico y haciendo como que me iba, mi esposa me esperaba afuera, me devolví y entré raudamente a la sala donde estaban todos los niños críticos, sin permiso de nadie. Pasé rápido, señor, ¿dónde va? Nada, no escuché a ninguna de esas viejas que están molestando en los hospitales públicos. Le puse las manos encima a ese hijo y le dije, yo te declaro salvo porque no te engendré para morir. En el nombre de Jesucristo reprendo todo aquello y declaro salud sobre la vida de mi hijo. Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y eso hice y me devolví y luego golpeé el muro y le dije, hecho está, Señor, lo creo. Y así me vine, con un diagnóstico de muerte. Al otro día a las 11 de la mañana nos dan el resultado, el niño ha mejorado y está para salir en alta a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Yo creo en el Dios de mis padres. Espero que la generación que viene conozca al Dios de sus padres. Conozca al Dios de su madre, de su abuela. Y si no, de alguien que le haya afectado generacionalmente, para que el día de mañana sean hombres y mujeres de fe, fe auténtica, fe no fingida, fe verdadera, que es la única que va a traer resultados. Y gran responsabilidad y tarea la tienen las madres. Los hombres soportamos, los hombres aportamos, protegemos, pero la crianza, la base, la lleva la mamá. No me digan los varones, la barra la tiene la madre. Que el papito quería. No, la mamá le pega 40 patadas al papá. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado ser la depositaria de la vida. Es la encargada de levantar la vida, de sustentarla, de cuidarla. Dios mío, nosotros tenemos nuestro rol, nuestra identidad de provisión, protección, y ya he hablado de eso, pero por favor, honremos a esa mujer. Yo me hice un pacto siendo muchacho. Jamás voy a golpear a una mujer. Y lo cumplí. Nunca. Tuve mis pololitas. Y cuando me miraban feo, me iba. Y cuando no me gustaban más, me hacía el leso y me iba por la otra esquina. Ya. Pero nunca acepté que alguien maltratara a una mujer. No, ahí me metía. Y no les voy a contar las veces que me metí defendiendo que un hombre le pega a una mujer. No, Señor. Porque veo en esa mujer a mi madre, a mi hermana, a mis hijas, a mi abuela y a esa gran persona que Dios, por gracia de Él, nos hizo gustar durante tantos años. Yo gusté a mi madre muy cercana, 24 años después que enviudó. Y esa mañana, cuando estaba en las últimas, ya casi no me escuchaba, la entregué en la mano del Señor y la doctora que vino a ver la casa me preguntó si quería que fuera al hospital para hacer los últimos intentos. Yo le dije no. Y ella se estremeció un poco, se emocionó y dijo, le agradezco, señor Aránguiz, que usted sea así. Son pocos los que pueden aceptar el golpe irremediable de perder a una mamá.
pero usted ya está claro acerca de cuál es el futuro. Y le agradezco su entereza, su valentía y sobre todo su amor por mamá. Se fue la doctora. Después llega el kine, y cuando estoy despidiendo al kine, vuelvo y mi madre ya se ha ido. Murió en mi casa, pero me quedo con su ejemplo, con su fe, con sus canciones, sus himnos. La diestra del excelso. ¿Quién se sabe ese himno? Mostróme su poder. Uy, esa canción la cantaba. Y después pasaba, si te vienen a contar cositas malas. Cantaba haciendo cosas, era alegre, cantaba. Nunca la vi depresiva. No, lloró mucho, sufrió, pero no era esa que no tenían ganas de... No, le echaba para adelante. Y cuando había que ponerle la cara al viejo curado que a veces llegaba mi papá, se la ponía también. Pero esta mañana, ya tarde, las bendigo y pido a Dios les dé valor para afrontar la vida, porque sin ustedes ninguno de los que estamos aquí habría podido ser capaz de ser lo que somos, con la ayuda de Dios. Póngase en pie, por favor. La fe se traspasa, produce frutos visibles en lo cotidiano, en la obra. Ojalá que seamos ese canal por donde Dios fluya hacia nuestros hijos. Y los que la tenemos, la tienen, valórenla, ámenla y honrenla. Y los que la tuvimos, demos gracias a Dios por haber tenido esa mujer. Padre, gracias te damos en esta mañana. Dele gracias a Dios. Espero oír su oración, no yo, pero Dios quiere oírla. Dele gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento que nos das de estar en tu casa y oír este consejo de una fe que va más allá del momento, una fe que habita en nuestros corazones. Te honramos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a estas mujeres que hay aquí en esta mañana, en el rol que han desempeñado, en el que les toca desempeñar cada día, cada mañana, cuidando, protegiendo, guiando, enseñando, sirviendo. Tu ayuda, Señor, tu bendición, tu fortaleza sobre ellas. Te damos gracias por cada mujer que en esta mañana está aquí y por las que no puedan estar, y siendo nuestra familia en Cristo, las bendecimos y te damos gracias por el inmenso regalo que nos has dado de haber tenido y tener una madre como la que hoy día podemos honrar. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor y dar gracias a Dios por la mamá? Amén. Quiero que tomen sus asientos. Vienen los niños.